noches. Bueno, vamos a comenzar la presentación. Esta lleva como título Operación de plantas de extracción por solvente de cobre en presencia de nitratos. Ya, esta es una presentación que se desarrolló en conjunto con Rodrigo Zambra y quien les habla. La agenda para la presentación: primero vamos a ver una introducción, luego vamos a pasar a ver lo que es el fenómeno de la nitración, operación bajo nitración, innovación y desarrollo que se han tenido con este tema, experiencia industrial y finalmente una conclusión. Introducción. Bueno, la nitración es un fenómeno que tomó interés en la industria minera del cobre a fines de la década de los 90, debido a un evento que tuvo una planta de extracción por solvente, Lomas Bayas. Esta planta está al norte de Chile y bueno, como era una de las primeras experiencias que se tenía con nitrato, sus niveles de impureza llegaron a alrededor de 30-40 gramos por litro, y por el desconocimiento que se tenía no se le hizo ningún control ni seguimiento a este parámetro, ¿ya? Llegando a tener disminuciones importantes en la transferencia de cobre, que finalmente le llevó a tener un incumplimiento de la producción, ¿ya? Pérdida de las características físicas y mayores arrastres y aumento de la viscosidad y efectos importantes en su fase orgánica. En esta presentación vamos a explicar el fenómeno de la nitración desde el punto de vista químico operacional y los diferentes avances que se han tenido con respecto a la mitigación del fenómeno de la nitración. Bueno, la nitración es una reacción química por sustitución que ocurre entre la oxima y el ion nitronio, ¿ya? Que está presente en las soluciones acuosas tanto del PLS como del electrolito, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con este fenómeno? Esta es una reacción que produce una pseudoestabilización en el compuesto organometálico de cobre, el cual impide la reextracción en la etapa de stripping, ¿ya? Por lo tanto, genera una carga circulante de cobre, la cual disminuye la transferencia final de cobre. Bueno, la formación de este ion nitronio en las soluciones acuosas es por medio de esta reacción química que podemos observar aquí, donde tenemos el nitrato que reacciona con el ácido sulfúrico y produce finalmente el ion nitronio, que es el que genera todos los problemas de nitración posteriormente. ¿Cuál es el mecanismo propuesto para la reacción de nitración de la oxima? Bueno, como podemos ver acá en la imagen, la primera que tenemos, esta es la oxima comercial, que puede ser tanto aldoxima como cetoxima, o en su caso la nonil-aldoxima o dodecil-aldoxima. En otras palabras, cualquier oxima se puede nitrar, ¿ya? Al entrar en contacto con el ion nitronio. Bueno, este nitronio reacciona en el anillo bencénico formando la nitrooxima. La reacción de nitración depende de forma directa de la concentración de nitratos que tengamos en las soluciones acuosas y también de los niveles de acidez que tengan estas soluciones acuosas. ¿Y esto de dónde viene? De la formación del nitronio, que es de la concentración de nitrato y el ácido sulfúrico que tengamos presente. Además, esta reacción la catalizan otras variables, como por ejemplo la temperatura, el potencial redox, la tensión interfacial y la reactividad de la fase orgánica y acuosa. Y bueno, dependiendo de cada una de ellas, de estas condiciones de nitración, esta puede ser mucho más agresiva o un poco menos agresiva para la fase orgánica. ¿Qué pasa cuando tenemos operación bajo nitración? ¿Ya? Bueno, la nitración de la oxima puede generar diversos problemas a la operación, ¿ya? Normalmente, a la operación normal de la planta, DCX, siendo los más significativos la pérdida de capacidad de transferencia de cobre por la carga circulante que hablamos anteriormente, el aumento de los tiempos de separación por la disminución de la calidad física de la fase orgánica, la disminución de la tensión interfacial, que es un parámetro que indica la calidad de la fase orgánica, y bueno, después el aumento de la viscosidad, el aumento de los arrastres, el aumento del consumo de extractante, el aumento de la velocidad de degradación de la oxima, y bueno, finalmente la disminución de la calidad catódica en la electrowinning. ¿Y qué nos trae esto? Aumento de los costos y pérdida de la productividad.
Bueno, con el objetivo de controlar y mitigar estos efectos de la nitración de la fase orgánica, se comenzaron a tomar algunas medidas, como por ejemplo el aumento del pH en el PLS, la disminución de la acidez del electrolito, el control de los nitratos en PLS, como lavando las pilas previamente con agua para evitar que estos nitratos lleguen al PLS, la disminución de los caudales, la adición de etapas de lavado, el control del potencial redox por medio de sulfato ferroso, la eliminación de gases nitrosos en el tambor aglomerador y el cambio del reactivo en algunos casos. Pero esto continuaba teniendo el aumento de los costos y la pérdida de productividad. Bueno, en operaciones que tengan presencia del ion nitrato, bajo condiciones que mencionamos anteriormente, se deben establecer controles rutinarios para evitar o disminuir las probabilidades de nitración de la oxima. ¿Cuáles son estas condiciones que deben, o sea, estos controles rutinarios? Es la determinación de la carga, la determinación del cobre residual, que es todo orgánico no nitrado que esté sano, debe descargarse completamente en una condición estándar. Esta condición estándar son 3 contactos con agua acidulada a 190 gramos por litro, que terminados los 3 contactos, esta se separa y se lee el cobre en el orgánico directo. Este orgánico tiene que estar muy cercano a cero. Si no es cercano a cero, el cobre residual que indica este análisis es directamente proporcional a la oxima nitrada. ¿Ya? Además, debe hacerse una medición analítica del contenido del producto nitrados, y esto se realiza por cromatografía de gases. Bueno, uno de los ajustes operacionales más importantes que realizó Lomas Bayas en su momento cuando se le nitró el inventario fue cambiar el reactivo que ellos utilizaban en su planta. Y se cambiaron al reactivo al LIX 84i, que posterior a eso se consideró como el único reactivo que se podía utilizar cuando teníamos presencia de nitrato en la mineralogía del mineral. Bueno, y este reactivo se encuentra basado en cetoxima, que es una oxima de extracción débil y de baja selectividad cobre-fierro. Como lo podemos ver acá en la imagen, la isoterma de extracción con respecto al pH, la cetoxima trabaja mucho mejor a pH altos, pero las plantas de extracción por solvente habitualmente trabajan a pH bajos. Y esto nos trae una menor transferencia de cobre y por ende tenemos que aumentar el porcentaje de extractante para poder alcanzar la transferencia de cobre que requerimos para la producción. Y esto no significa costos, un aumento en los costos. Pero como tuvimos que aumentar la concentración de reactivo, esto también nos va a traer una disminución en la selectividad cobre-fierro, que después nos va a traer una disminución en la eficiencia de la nave de electrowinning, y con ello también aumentan mucho los costos. ¿Qué innovaciones y desarrollos se han desarrollado en esta industria? Bueno, cuando comenzó la nitración se determinó que el único reactivo que servía era el LIX 84i. Y la pregunta ahí fue, ¿por qué la cetoxima o el LIX 84i resistía la nitración? Comenzamos a hacer algunos estudios en general en bibliografía y estudios analizándolo el reactivo, y se llegó a la conclusión que el LIX 84i desde su fabricación contenía unos remanentes de las materias primas, que era el nonilfenol. Y justamente este nonilfenol era el que actuaba como una molécula de sacrificio que se nitraba previo a la oxima. A partir de esto, Cytec, del grupo Solvay Group, trabajó en desarrollar un producto que fuera orgánico y de sacrificio, que permitiera asegurar una mayor protección a la nitración y que también nos permitiera poder trabajar con las aldoximas modificadas, que tienen una mejor transferencia de cobre y una selectividad cobre-fierro mucho mayor. Bueno, y ahí nació la línea Acorga NR, que es una línea de reactivos que son extractantes de alta capacidad de resistencia a la nitración, que además mantiene las bondades de la aldoxima modificada en cuanto a una mayor transferencia de cobre y una alta selectividad cobre-fierro. Como se puede observar acá en el gráfico,
bueno, tenemos la comparación de ambos protectores, de tanto del Acorga NR como del LIX. El protector del NR se nitra mucho más rápido, por ende es más selectivo que el del LIX. Y cuando tenemos una mayor velocidad de consumo del protector, genera una mayor protección porque consumimos antes el ion nitronio antes que pueda reaccionar con la oxima. Esta es una prueba que se realizó de forma estándar con una solución bastante nitrante, con 60 gramos por litro de nitrato, un pH de 1.2, un cloro de 10 gramos por litro, una concentración de férrico de 3 gramos por litro. Una condición bastante nitrante. Bueno, este otro estudio que se realizó en una planta, es un pilotaje, donde muestra la comparación entre la Acorga NR y el X84i en una planta piloto, donde tenemos al principio una concentración de protector de 16 gramos por litro en el Acorga y 11 gramos por litro en el LIX. Cuando llegamos al día 25, se notó una diferencia importante en cuanto a la nitración de las dos oximas. El LIX comenzó a nitrarse. Cuando fuimos a ver las concentraciones de protector que teníamos, ambos reactivos tenían la misma cantidad de protector. Entonces se llegó a la conclusión que, bueno, ratificaba lo anterior dicho, que el protector del NR era mucho más selectivo que el protector que utiliza el LIX. Bueno, la nitración de la oxima no ocurre en presencia del protector, ya porque esta actúa como una molécula de sacrificio. Y a medida que este se va consumiendo, la oxima comienza a nitrarse. Y esto puede ocurrir bajo dos escenarios posibles. Uno, que tengamos una alta agresividad del fenómeno de nitración, o que tengamos una insuficiente cantidad de protector en el inventario. Como podemos ver acá en la gráfica, ambos reactivos se mantuvieron sin nitración, pero después de un tiempo de 20 horas comenzaron a nitrarse. Pero el Acorga NR igual mostró una diferencia con respecto al otro reactivo. Y bueno, con esto Solvay recomienda la adición continua de reactivos para evitar la nitración y tener un protector en el inventario. Cytec, dentro de su desarrollo y estudio, desarrolló una metodología a nivel de laboratorio que permite evaluar el potencial que tiene una solución de ser nitrante o no, ¿ya? Para esto se seleccionó el teramilfenol, denominado TAP, como el compuesto que que reemplaza a la oxima real, pero este compuesto tiene una notable capacidad de nitrarse, o sea, se nitra mucho más rápido que la oxima. Bueno, esta metodología es actualmente la única técnica que permite cuantificar la cantidad de nitronio que se forma en las soluciones acuosas, ¿ya? Y por ello se puede estimar el nivel de nitración que vamos a tener de la oxima. El TAP test, dependiendo de la agresividad de las soluciones que tengamos, puede nitrarse total o parcialmente, ¿ya? El TAP test es un test estándar igual, que se realiza bajo los parámetros que están ahí, con 0,2 milimolar de TAP diluido en heptano. Se mezclan en razones 1:1 y a temperatura de 40 grados Celsius. Se agitan por 3 horas, estos se separan, la solución acuosa se descarta y el orgánico se lee por cromatografía de gases. Bueno, el potencial de la nitración se expresa como el porcentaje del área del nitrotap dividido o comparado con la cantidad de nitrotap y de tap que nos quedó presente en la solución orgánica. Como ya mencionamos, la formación del ion de nitronio se basa en la siguiente reacción, que es esta que tenemos acá, donde tenemos presente el ion nitronio, que es quien generaba la nitración. Ahora, para eliminar el riesgo de la nitración, es de vital importancia eliminar el ion nitronio previo que llegue a contactarse con la fase orgánica. Bueno, para esto Cytec desarrolló una aplicación basada en la adición de una solución acuosa de ácido sulfámico, el cual va consumiendo el ion nitronio a medida que se va formando. ¿Y cómo lo consume? Mediante la reacción química que está acá abajo.
que es el ion nitronio reacciona con el ácido sulfámico y con ácido y forma el nitrógeno, ácido sulfúrico y agua. Estos productos de la reacción son totalmente compatibles con con la operación de extracción por solvente y el electrowinning, y también con la lixiviación. Bueno, el ácido sulfámico, ¿dónde deberíamos adicionarlo? Deberíamos adicionarlo a la salida de la nave electrowin, luego de la adición del ácido y en la piscina de PLS. Bueno, la reacción del ácido sulfámico con el ion nitronio disminuye significativamente el riesgo de nitración en el proceso de extracción por solvente. Bueno, tuvimos que hacer una prueba de validación primero de este ácido sulfámico, el cual se realizó por medio de 3 pruebas que se realizaron en duplicado. Las 2 primeras pruebas eran un blanco, que no tenían nada de nitrato, y las otras 2 pruebas tenían 200 gramos por litro de nitrato, o sea, 200 ppm de nitrato, ácido de 200 gramos por litro y una temperatura de 50 grados Celsius, o sea, con condiciones nitrantes bastante altas. Se utilizó el TAP en milimolar de 2 y de 3 en el caso de la segunda prueba. Bueno, finalmente los resultados mostraron que cuando teníamos presencia de nitrato, esta TAP se nitraba, y en todos los casos se nitraba alrededor de 0,25, 0,26 milimolar de nitrotap, que es lo que aparecía. Por balance estequiométrico, podíamos llegar a que la cantidad de ion nitronio que se formaba era de 0,05 milimolar. Bueno, la concentración del nitrotap fue usada para calcular mediante estequiometría la cantidad del ion nitronio formado, y el resultado fue que se formaba 0,05 milimolar de nitronio. Bueno, la reacción del ácido sulfámico, como es 1:1, por lo tanto se aplicó lo mismo, 0,05 milimolar de ácido sulfámico, y los resultados fueron categóricos. Cuando estábamos sin el ácido sulfámico, aparecía el nitrotap, pero una vez que adicionábamos el ácido sulfámico, no teníamos nitración, no aparecía nitrotap. Y lo mismo pasó cuando hicimos la prueba con 3 milimolar. El primer caso es sin el ácido sulfámico y el segundo con ácido sulfámico. Se realizó un estudio económico bastante simple para ver qué diferencias tenía si dejamos que se nitrara o adicionábamos el ácido sulfámico. Como ya sabíamos, la cantidad de ion nitronio que se formó era 0,05 milimolar. Como es 1:1, también es la misma cantidad de oxima que se iba a nitrar, con un flujo aproximado de 1000 metros cúbicos hora, que es como lo normal que tienen las plantas. Un consumo equivalente nos dio de alrededor de 3.500 kilos por mes de ácido sulfámico y 9.468 de oxima. Esto, llevándolo a una equivalencia comercial, el ácido sulfámico se vende tal cual, sería lo mismo, alrededor de 3.500, pero la oxima la oxima comercial está en relación de 1:2, la dilución que viene la oxima. Ahí están los dos costos aproximados de cada uno de los dos reactivos, y finalmente los costos de consumir ácido sulfámico o la oxima son bastante importantes. Y eso que acá no estamos considerando los arrastres, no estamos considerando ninguno de los efectos que esto genera. Bueno, los beneficios económicos de usar el ácido sulfámico son significativamente mejores en la equivalencia de pérdida de extractante. Experiencia industrial. Bueno, en Chile se han conocido 3 experiencias con fenómenos de nitración, que fue Lomas Valla, Capacho Viejo y Los Mantos. En este caso vamos a hablar de Capacho Viejo. Capacho Viejo es una planta que producía sulfato de cobre, 10.000 toneladas al año, y está cerca de Antofagasta y un poquito más arriba de Tocopilla. Ellos comenzaron utilizando el Lix 84i, y debido al mineral que ellos tenían, que contenía este nitrato. Después de un tiempo de operación, dentro de su operación, comenzaron a tener problemas de disminución de la transferencia, su propiedad física del orgánico comenzó a disminuir.
Entonces ahí se hicieron algunos seguimientos de las soluciones. Y, bueno, por tiempo no las vamos a revisar mucho, pero las condiciones nitrantes ya estaban presentes y eran bastante agresivas. Y con esto se llegó a alrededor de 65% de nitración en su fase orgánica. Y fue ahí cuando ellos tomaron la decisión de cambiarse a la línea Acorga, el reactivo de la Acorga NR20, y en forma paralela se hicieron algunos ajustes operacionales, ¿ya? Que llevaron finalmente a tener una disminución de la nitración bastante importante, que bajó alrededor de 40% los niveles de nitración que se tenían en la planta. Bueno, acá hay una comparación de los 3 casos de nitración que hubieron en Chile: Lomas Valla, Capacho Viejo y Los Mantos. Bueno, podemos ver que las condiciones nitrantes en las 3 estaban presentes, pero en Los Mantos cabe destacar que eran mucho más nitrantes, teníamos 145 gramos por litro de nitrato, algo que nunca se había visto. En el electrolito pobre de 2500, cuando lo máximo recomendado son 100 ppm. Y un potencial de 1100 miligol, o sea, una solución pero totalmente agresiva. Pero aún así llegaron a un 22% de nitración en su inventario, comparándolo con lo que tuvo Capacho Viejo, que fue un 65%, y el caso de Loma Valle, que fue el 100%, es bastante importante. Las conclusiones: bueno, el TAP test es una de las únicas herramientas útiles para determinar la agresividad que tienen las soluciones en cuanto a producir nitración. El TAP test es la única herramienta posible para cuantificar la cantidad de nitronio que tenemos presente en las soluciones acuosas. Bajo condiciones de nitración, el extractante Acorga NR, cualquiera de su línea NR, tiene una mayor resistencia al fenómeno de nitración que el extractante LIX84i. Cuando los extractantes Acorga NR mantienen las bondades de las aldoxinas modificadas tradicionales, obteniéndose una buena recuperación de cobre y una selectividad de cobre-fierro bastante alta. Bueno, la aplicación del ácido sulfámico para los casos de alta agresividad es una herramienta real que permite disminuir los riesgos de nitración. Y bueno, el uso tanto del ácido sulfámico como de los reactivos Acorga NR en forma conjunta reducen, o más bien eliminan completamente la posibilidad de llegar a nitrar la oxima. Y bueno, también la aplicación del ácido sulfámico abre la oportunidad para nuevos desarrollos en el proceso de lixiviación, por ejemplo, con ácido nítrico, ¿ya? La lixiviación de sulfuro, la lixiviación de concentrados de cobre, y también, ¿por qué no?, los minerales con presencia de nitrato que hasta el momento no se ha querido operar, echar a la planta. ¿Por qué? Por miedo a la nitración. Y finalmente, Cytec Solvay Group pone a disposición de todos sus clientes estos desarrollos como parte de su servicio técnico de excelencia en conjunto al uso de cualquiera de sus productos de la línea Acorga. Eso sería. Muchas gracias.